Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo y las celebridades turcas. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que han resonado muchísimo en los medios y entre sus fans. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande y Kerem, encuentro secreto, lejos de los chismes, y como se imaginarán, vamos a desentrañar un poco la historia detrás de esos encuentros que, según los rumores, están ocurriendo lejos de las cámaras y de las miradas indiscretas. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? En cuanto dos personas con cierta popularidad pasan tiempo juntas, la especulación y los chismes empiezan a volar. Pero hoy intentaremos ir más allá de los titulares y analizar lo que realmente podría estar pasando. Así que si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les interesa todo lo relacionado con sus vidas privadas, quédense con nosotros, porque tenemos información que podría sorprenderlos. Y antes de empezar con el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad, y además, les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen también la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Son dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, y su química en pantalla, especialmente en la serie Sen Kalkam, conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Desde que la serie se estrenó, la relación entre Hande y Kerem ha sido un tema constante de conversación. La forma en que interactuaban, las miradas, los gestos, todo alimentaba la idea de que entre ellos había algo más que una amistad o una relación profesional. Y seamos sinceros, a todos nos gusta creer en esas historias de amor que nacen en los sets de filmación, ¿verdad? Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance entre ellos eran prácticamente incesantes. Los medios turcos y los fans analizaban cada foto, cada comentario en redes sociales, buscando pistas. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura discreta, negando oficialmente cualquier relación romántica, la química era tan palpable que muchos seguían convencidos de que algo estaba sucediendo. Después de que la serie terminó, la atención sobre su relación no disminuyó. De hecho, muchos esperaban que al ya no estar bajo la presión de grabar juntos, finalmente se animaran a hacer pública una posible relación. Sin embargo, el tiempo pasó, y a pesar de que se les veía juntos en ocasiones, ya fuera en eventos o en reuniones de amigos, nunca hubo una confirmación oficial. Esto, lejos de apagar los rumores, los intensificó. Empezaron a surgir teorías sobre por qué mantenían su relación en secreto. ¿Eran solo amigos muy cercanos? ¿Estaban en etapas diferentes de sus vidas? ¿O simplemente querían proteger su privacidad y evitar la presión mediática? Aquí es donde entra en juego el concepto de encuentro secreto, lejos de los chismes. La idea de que a pesar de la intensa atención pública, Hande y Kerem podrían estar manteniendo una relación, pero de una manera muy privada, casi clandestina, para poder disfrutarla sin el escrutinio constante. Imaginen la presión de ser dos figuras públicas tan queridas. Cada movimiento, cada salida, cada cena se convierte en noticia. Si estuvieran saliendo, seguramente desearían tener momentos tranquilos, sin tener que preocuparse por las cámaras ocultas o las especulaciones. Hemos visto reportes a veces contradictorios sobre sus interacciones. Algunos decían que seguían viéndose, otros que se habían distanciado. Lo cierto es que ambos han mantenido una actitud muy profesional y reservada respecto a su vida personal. Esto, en sí mismo, ya es interesante. En un mundo donde muchos famosos comparten cada detalle de su vida, la discreción de Hande y Kerem llama la atención. ¿Por qué querrían un encuentro secreto? Podría ser simplemente para disfrutar de su compañía sin el estrés de ser el centro de atención. Podrían estar construyendo algo, conociéndose mejor, sin la necesidad de anunciarlo al mundo. A veces las relaciones más sólidas se forjan en la calma y la intimidad, lejos del ruido. Y en el caso de Hande y Kerem, el ruido mediático es considerable. Pensemos en el impacto que tendría en sus carreras si una relación se hiciera pública y luego, por alguna razón, no funcionara. O simplemente podría ser que quieran vivir su relación de la manera más natural posible, permitiéndose ser ellos mismos sin la necesidad de interpretaciones externas. Los actores a menudo viven vidas públicas muy expuestas, y es natural que busquen refugio en la privacidad para sus relaciones personales.
Los encuentros secretos no implican necesariamente una relación romántica. Podrían ser simplemente amigos que disfrutan de la compañía mutua y, para evitar la especulación que siempre rodea sus nombres, prefieren hacerlo en lugares o momentos donde no sean fácilmente detectados. Esto, en sí mismo, ya dice mucho sobre la constante vigilancia a la que están sometidos. Sin embargo, dada la química que mostraron en pantalla y la conexión que parecía existir entre ellos, muchos fans todavía albergan la esperanza de que haya algo más. Y es esa esperanza, esa chispa de lo romántico, lo que hace que los rumores de encuentros secretos sean tan atractivos. No es solo la idea de dos celebridades juntas, sino la idea de una historia de amor que florece en las sombras, lejos de las complicaciones de la fama. Analicemos algunas de las razones por las que una relación, si existiera, podría mantenerse en secreto. Primero, como mencionamos, la presión mediática. Cada vez que salen juntos hay un torbellino de artículos, fotos y especulaciones. Esto puede ser agotador y desgastante para cualquier relación, y más aún para una que recién está empezando o que quieren proteger. Segundo, la dinámica de sus carreras. Ambos son figuras muy exitosas y con un gran poder de atracción en sus carreras. A veces la revelación de una relación puede cambiar la percepción del público sobre ellos, o incluso afectar contratos publicitarios o futuros proyectos. Mantenerlo en secreto podría ser una estrategia para salvaguardar sus carreras individuales. Tercero, la evolución personal. Cada persona tiene su propio ritmo para las relaciones. Quizás ambos están en un momento en el que prefieren mantener las cosas en un plano más íntimo, sin la necesidad de la validación o el escrutinio externo. Es su vida, y tienen todo el derecho a gestionarla como mejor les parezca. Y luego está el aspecto de la protección. Las redes sociales, a pesar de ser una herramienta de conexión maravillosa, también pueden convertirse en un campo de batalla de opiniones y juicios. Al mantener su relación lejos de los ojos del público, podrían estar creando un espacio seguro para que ésta prospere, sin verse afectados por comentarios negativos o interpretaciones erróneas. Los rumores sobre estos encuentros secretos a menudo surgen de avistamientos fugaces, de comentarios de fuentes anónimas, o de análisis de sus actividades en redes sociales. Aunque no siempre se basan en pruebas contundentes, la persistencia de estos rumores sugiere que hay una demanda por parte del público de saber más sobre la vida privada de estas dos estrellas. Es fascinante observar cómo los fans de Hande y Kerem, a pesar de la falta de confirmación, siguen apoyando la idea de que podrían estar juntos. Esto habla del vínculo que se creó con su trabajo y de la ilusión que generan como pareja. La imaginación colectiva se apodera de los pequeños detalles y los transforma en historias. ¿Qué significa un encuentro secreto en la era digital? Significa intentar escapar de la omnipresencia de las cámaras de los smartphones, de los paparazzi que esperan a la salida de cualquier lugar, de los ojos curiosos en Instagram. Significa buscar la normalidad en un mundo que constantemente los saca de ella. Podrían estar cenando en un restaurante poco conocido, disfrutando de un paseo en un lugar apartado, o simplemente pasando tiempo juntos en la privacidad de sus hogares. La belleza de estos supuestos encuentros secretos es que, precisamente por ser secretos, nos invitan a la especulación, a la imaginación. Nos permiten soñar con la posibilidad de que el amor verdadero pueda existir incluso en medio de la vorágine de la fama. Y para los fans, ver a sus ídolos felices y en paz, ya sea en público o en privado, es motivo de alegría. Quizás el verdadero secreto no es tanto si están juntos o no, sino cómo logran mantener un cierto nivel de normalidad y privacidad en sus vidas, a pesar de ser dos de las personas más reconocidas en Turquía. Esa capacidad de discernir entre su vida pública y su vida privada es, en sí misma, una fortaleza. En resumen, el título Hande y Kerem, Encuentro secreto, lejos de los chismes, nos invita a pensar en la posibilidad de que, a pesar de toda la atención mediática y los rumores, estas dos estrellas podrían estar forjando o manteniendo una conexión personal en la intimidad. Es un recordatorio de que, detrás de las fachadas públicas, todos tenemos una vida privada que deseamos proteger. Y en el caso de Hande y Kerem, esa protección se traduciría en encuentros discretos, lejos del escrutinio público, donde puedan ser simplemente ellos mismos. La especulación continuará, por supuesto, pero lo importante es recordar que, al final del día, ellos tienen el control de su propia historia. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las razones detrás de los rumores de encuentros secretos entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en la vida de las figuras públicas.
H. Hemos visto cómo la química que mostraron en Senkalkam ha dejado una huella profunda en sus seguidores, y cómo la especulación sobre su vida personal es una constante. Hemos discutido las posibles motivaciones para mantener una relación en secreto, desde la presión mediática hasta el deseo de proteger su espacio personal y sus carreras. Al final, lo que queda claro es que independientemente de la verdad detrás de los rumores, la discreción de Hande y Kerem es un tema fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem tienen una relación secreta? ¿O simplemente son muy buenos amigos que valoran su privacidad? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, les animo de nuevo a que den un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, especialmente si son fans de Hande y Kerem, para que ellos también puedan enterarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Activen también la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.